¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? Espacio de vida, sí. Espacio de vida. 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 ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te ronda? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes en la cabeza? Espacio de vida, sí. ¿Qué te ronda? Espacio de vida. ¿Qué te ronda? Con la licenciada Cecilia Botti. Muy buenas tardes, buenos medios días, buenas noches, dependiendo del lugar donde nos estén sintonizando a esta hora aquí en el www.radiomudetoonline.com. Este domingo, hermoso domingo, nuevamente acompañados en este espacio de vida así, recorriendo esos caminos, recorriendo esos lugares, respondiendo esas preguntas que nos hacemos todos los días para comenzar a vivir mejor, ¿verdad? Entonces, aquí comienza Espacio de Vida, así como todos los domingos. Y también como todos los domingos, pues acompañadísimos, por supuesto, de nuestra querida Cecilia, que ya se ha convertido pues en parte de nuestra familia, parte de la casa. Los micrófonos son de ella. Y hoy viene con un invitado especial espectacular. Estaba ahí hablando del doctor Osvaldo Graña. Bienvenidos a los dos. Cecilia, ¿qué nos puedes decir del invitado? Preséntalo, por favor. Bueno, Nacho, hola para todos, para ti, Radio Mudet y todos nuestros oyentes. Voy a presentar a un compañero que hace 41 años nos conocimos. No hace nada. No hace nada. Nos Sí. Conocimos en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras, donde estudiamos psicología, porque la facultad estaba cerrada en época de dictadura. Y bueno, cada uno siguió su camino y hace poco, cuando festejamos los 40 años, nos reencontramos. Y bueno, hace un tiempo que estudiamos la carrera juntos y les voy a contar que Osvaldo Graña Tejera es un psicoterapeuta en servicios de salud, tiene un diploma expedido por la Escuela de Graduados de la Facultad de Medicina. Tiene una maestría en psicología clínica de niños y adolescentes, es especialista en tabaquismo, trabaja en asistencia clínica, en salud pública y en ámbito privado. Trabaja con adolescentes, con adultos, con parejas y con familia. Y también en la educación para la salud, en el área de salud mental, en diferentes medios de comunicación. Así que bueno, mi querido compañero Osvaldo ha hecho un camino muy lindo. Él es de Rocha y vive y trabaja en Montevideo y en Rocha también. Así que bueno, tenemos, Nacho, muchas cosas para preguntarle a Osvaldo. Claro. Frente a esta situación de la pandemia actual, del corona, como le decimos, Sí. para que nos cuente, ¿no? Claro que sí, sobre todo fundamental que hoy vamos a hablar, si no me equivoco, sobre las nuevas realidades, ¿no? Y cómo afrontarlas. Y en efecto, en estos días que tuve que hacer unas diligencias, me vi abocado ya a 1,5 metros de otra persona delante mío, todos con tapabocas, y es una nueva realidad, ¿no? Antes ir al supermercado con mi esposa pues era parte como del plan del sábado o del domingo, era parte de la cotidianidad. Ahora o ella va o yo voy, ¿no? Porque pues hay que ser coherentes con el tema y tratar de cumplir con las disposiciones pues para que no se nos enrede mucho la vida con esto de la pandemia aquí en este hermoso país, ¿no? Y eso es una nueva realidad. Llegar y quitarte la ropa, porque antes uno llegaba y se quitaba los zapatos, se tiraba a la cama,
después andaba en medias un rato, o si era verano, pues ahí al pie suelto, como fuera. Y ahora tener que llegar a tu casa y pues sí hay que cerrar cortinas, desnudarse, meter la ropa entre la canasta que está ahí, pues lista para lavarse, desinfectarse, lavarse las manos, echarse aerosol, bañarse, y luego ahí sí ya uno puede ya tratar de estar en normalidad en su hogar, pero son nuevas realidades, ¿no? Son nuevas realidades, así de higiene, como vos decís, de conductas, pero viste que el domingo pasado estuvimos hablando con Lucía, que es socióloga de Chile, y estuvo dando un poco la visión desde la mujer, desde la madre, desde la profesional. Entonces, después de eso, estuve pensando en invitar a Osvaldo, que ya hace tiempo, muchos años que sale en la radio, para que nos dé su opinión, ¿no? Como hombre, como padre, como pareja, como profesional, cómo está viendo las cosas, más que él es especializado en parejas, adultos, bueno, ¿qué está pasando en este momento y en estas nuevas realidades? ¿Qué podemos hacer entre ellas? Así que, Osvaldo, te damos la bienvenida con mucho gusto y mucho cariño. Bueno, muchísimas gracias para ti, Cecilia, que bueno, nos deja ya como que no, por el tiempo que dijiste que nos conocíamos, es obvio que estamos en una zona de riesgo, porque dijiste hace 41 años que nos conocemos, sí. O sea que ya si la gente empieza a sacar cálculos, dice, bueno, esta gente está en zona de riesgo. Igual somos muy jóvenes de espíritu, así que sí, bueno, eso es lo importante. Ahí está. Seguro. Pero no, es importante eso que decías tú, Nacho, porque nosotros en facultad, ya hace muchos años, estudiábamos psicopatología, ¿no? Que es decir, las distintas enfermedades mentales, las distintas características, ¿verdad?, que una persona puede tener en su grado, digamos, de lo que sería una persona más o menos adaptada o aquel que no estaba muy adaptado. Y en algún momento, bueno, de eso que estudiábamos estaban los neuróticos obsesivos compulsivos, ¿verdad? Entonces, uno de los ejemplos era de aquellos pacientes que de pronto tenían todo un problema para tocar las cosas, los que se lavaban compulsivamente las manos, ¿no? Que tenían toda una serie de rituales respecto a toda la limpieza. Y bueno, en aquel momento uno lo veía como, bueno, como una persona que tenía un trastorno, y hoy cuando nosotros miramos todas las indicaciones que nos dan, y como tú relatabas recién, que tenemos que ir y sacarnos, no ir al supermercado, venir, sacarnos la ropa, limpiarnos los pies, bueno, todo, en definitiva, es como un ritual obsesivo, en este caso naturalizado, porque en este caso el gobierno de este país, pero más o menos a nivel global está planteado más o menos en esos términos, nos ha puesto justamente por delante el hecho de que tenemos que tener una actitud evitativa con los objetos, es decir, tratar de tocar lo menos posible, o tocarlo con guantes, o luego que los tocamos nos desinfectamos, o la distancia social a la que tú hacías referencia, Nacho, ¿no? Es decir, nos hemos vuelto un poco fóbicos y un poco obsesivos, que si alguien nos viera desde otra, ¿no? Si alguien mirara de fuera dirían, están un poco piruchos, como decimos acá en Uruguay, ¿no? Un poco locos. Pero bueno, son las nuevas realidades que nos impone esta pandemia, y que en definitiva por eso el hablar de nuevas realidades obviamente nos pone de frente a qué sería lo normal o lo anormal. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, del gobierno de Uruguay, seguramente también en otras partes, por lo que he leído y escuchado, también se le llama que vendrá o estamos entrando en una nueva normalidad o vendrá una nueva normalidad. La palabra normalidad tiene sus riesgos, ¿verdad? Entonces, por lo menos lo que a mí me respecta, prefiero usar la palabra de nuevas realidades, porque claro, la normalidad suele ser un concepto estadístico y corremos el riesgo, en la medida que los gobiernos imponen la palabra, que tengamos que adaptarnos a cosas que de pronto no son tan normales. Simplemente si pensáramos a modo de ejemplo,
lo que ocurrió en la Alemania nazi, podríamos pensar que los alemanes pensaban que era normal en el sistema que vivían, y sin embargo sabemos que fue un régimen, un sistema que fue atroz, ¿no? Con los propios alemanes y con las propias personas que padecieron el sistema. Entonces es como que tendríamos que estar un poco atentos, y por eso estaba la pregunta: ¿qué hacer frente a estas nuevas realidades? Lo que primero que yo podría decir es que tenemos que tener conciencia crítica y no tomar las palabras así como vienen, sino que tenemos que desglosarlas, tenemos que pensarlas, para no naturalizar cosas que de pronto empezamos a pensar que son normales, cuando en realidad pueden ser realidades que capaz que son bizarras, que son, ¿verdad?, que son realmente locas, digámoslo de algún modo. ¿Se entiende? Sí. ¿Se entiende? Sí, claro, sí. Tiene uno la realidad que tiene la normalidad de pronto establecida por el sentido común, por los códigos y acuerdos que tenemos como sociedad, y luego viene la normalidad o lo que la gente cree que es normal, que ya se traslada a otro aspecto. De pronto en la casa de fulano o de sutano es normal tener los asientos, en lugar de con las patas al suelo, con las patas arriba, ¿no? Pero eso es en esa casa, no es en todas las casas. Esto nos obliga como a que de pronto vamos a tener que tener todos los asientos con las patas arriba, y eso, claro, eso es lo que trastorna un poco, ¿no? Exacto, sí. Por eso decía que lo de normalidad, cuando los gobiernos dicen va a venir una nueva normalidad, tenemos que, me parece que como ciudadanos, estar muy atentos, porque estamos en un quiebre de la humanidad, digamos, hacia una nueva realidad justamente. Y el riesgo, como ya se ha anotado y se ha dicho por algunos especialistas y personas que están pensando sobre esto, es que de pronto quedemos atrapados en esas nuevas normalidades que podrían venir por el lado de sistemas que podrían ser, digamos, dictatoriales en algún sentido, que se impongan determinadas cosas desde los gobiernos y demás, que nos lleve a pensar que son normales cuando en realidad son cosas que se nos imponen de forma autoritaria. Digamos, por ejemplo, todo lo que es ahora, que si bien se hace con la finalidad sanitaria de tener como una especie de control de las personas que están afectadas por el coronavirus, se han armado unas apps por teléfono que pueden identificar a las personas, hacer una georreferenciación. Y esto también tiene un doble filo, es decir, que en definitiva pasamos a ser, digamos, como controlados por un sistema informático donde estaría el bien superior que tiene que ver con lo sanitario, pero también corremos el riesgo que eso se corra hacia otro lado, ¿se entiende? Que por allí entonces, que yo planteaba la posibilidad de que todos los ciudadanos aumentemos nuestra conciencia crítica, no dejemos que lleguen a nuestra cabeza de forma sistemática palabras que vienen sobre todo de los medios de comunicación, que hablan justamente de la nueva normalidad, y la nueva normalidad como una especie de reiteración, como disco rayado, como se decía antes, porque las palabras hacen justamente a las cosas, y las palabras definen nuestros pensamientos, y las palabras definen nuestras emociones y nuestras conductas. Entonces, lo que quería plantear justamente a partir de la invitación de Cecilia es que justamente pensemos que estas realidades que se nos vienen como imponiendo, estar atentos, porque nos afecta como individuos, nos afecta como a nivel del grupo familiar, el mundo del trabajo, las relaciones sociales, todas estas áreas del ser humano se están viendo afectadas porque hay una inflexión mundial que afecta a todos los planos a los que veníamos pensando que la normalidad era esa, y habíamos naturalizado ciertas cosas que ahora ya no son igual. Qué importante, Osvaldo, esto que estás diciendo, porque es como una vuelta de mirar las cosas que tenemos que hacer, lo que nos dicen que tenemos que hacer, que lo podemos entender como para cuidarnos y cuidar, pero hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, no hay que hacer. Entonces es limitante la libertad que tenemos, y como dijiste vos, la posibilidad de caer en una conducta obsesiva, fóbica. De hecho, el miedo es salgo, no salgo, me voy a contagiar. O sea, estamos viviendo
una realidad a la cual no podemos decir que es libre. Exacto, es decir, por eso planteaba que la importancia, sobre todo los que trabajamos con el comportamiento humano, es estar atento a esto, porque a veces tomamos acríticamente, sin una mirada crítica, sin una mirada consciente, y eso requiere que cada uno de nosotros, en este tiempo incluso de que estamos recluidos, que estamos más apartados, es un momento óptimo para poder repensar cosas, pensarlas por uno mismo, leyendo cosas, compartiéndolas de pronto a través de las herramientas que tenemos hoy para compartir con familiares, amigos, etcétera, porque es un momento que nos requiere que pensemos todo, ¿verdad? No solamente nos pensemos como individuos, sino como sociedad y demás. Y siempre estar atento a las palabras, porque las palabras nos pueden ampliar el pensamiento o nos pueden restringir el pensamiento. Todos ustedes recordarán la novela de George Orwell en 1984, donde un sistema dictatorial iba quitando palabras. Yo no sé si ustedes recuerdan esa novela, pero fue muy famosa y hasta películas se han hecho, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, los lingüistas han estudiado mucho, los lingüistas estructurales. Por ejemplo, hay un grupo humano allá por la zona de lo que sería hoy Canadá, Alaska, que tenían 4 palabras para denominar los colores, ¿no? Es decir, solamente 4 palabras para denominar todo lo que nosotros conocemos en el abanico de colores. Es decir, que su grupo humano, digamos, conoce toda la variedad de colores que nosotros podemos decir es rosa claro, rosa oscuro, etcétera, etcétera, o marrón claro, marrón y toda la variedad que nosotros le podemos poner. Sin embargo, tienen solamente 4 palabras para definir los colores. ¿Por esto qué quiero decir? Que las palabras pueden restringir la percepción, pueden restringir la cualidad de lo que nosotros vemos. Y eso puede ser por una cuestión en ese caso, de ese grupo humano que tiene esa particularidad, pero también los gobiernos y demás a veces van poniendo palabras que nosotros las empezamos a naturalizar, y si hoy nosotros vemos los medios de comunicación y los titulares de los diarios online, por ejemplo, se habla de esa nueva normalidad como una palabra que ya se instauró y que en definitiva podemos tomarlo como que eso es así, y de pronto, como decía hace un ratito, se nos impone ahora o a futuro una nueva normalidad impuesta por los estados, por estas formas que se van planteando, ¿no? De restringir determinadas cosas, hacer cuarentenas obligatorias o no, o determinadas pautas de cómo contactarse entre las personas, y eso que se denomina normalidad podría llegar a ser algo insano. A eso me estoy refiriendo, ¿verdad?, con cuestionar la palabra normalidad y hablar de realidad, porque la realidad, bueno, uno la puede ver de distinto modo, pero si nos conformamos con que los estados digan esta es la nueva normalidad, es una forma también de normatizarnos y de algún modo domesticarnos de que eso es lo correcto, sin que haya posibilidad de salirse de ese margen, porque entonces seríamos los anormales. No sé si se les comprende el concepto. Sí, perfecto. Claro, sí. Claro que sí. Una cosa es la normalidad y otra cosa es la realidad. Esta es la nueva realidad que estamos viviendo. Ahora, si es normal, no es normal, eso es otro tema. Pero se está hablando con esa palabra. Es muy interesante lo que estás planteando. Exacto. Sí, por eso, digamos, cuando desglosamos un poquito los temas, ¿verdad?, para poderlos especificar más, cuando hablamos, por ejemplo, de la realidad de los individuos, y Nacho decía al comienzo que no, con la esposa iban uno al supermercado y otro no, o sea, no, todo eso que de algún modo de pronto antes se hacía a 2 o en grupo, ¿no? El individuo queda más solo por este distanciamiento, ¿verdad? Y donde está condicionado por la virtualidad, donde se afectan los nuevos vínculos que puede esa persona establecer, los vínculos reales, me refiero, de contacto con un otro, están condicionados. Hoy, por ejemplo, con el tema de que están cerrados en muchas partes del mundo, acá en Uruguay se van a abrir de forma muy gradual algunos lugares, algunos, por ejemplo, lo que serían restobar, boliches, etcétera, pero con una cierta condición de que tiene que haber tantas mesas por lugar, o sea que hay un distanciamiento que de algún modo condiciona el encuentro con los otros. Esto, por ejemplo, deriva también en las dificultades de poder encontrarse con otros
para conocer amigos, para conocer una posible pareja, etcétera. Y hoy justamente se ha visto de cómo esta cuarentena mundial ha llevado a los individuos, a las personas, a los sujetos, a que justamente como eso está impedido y cada vez está restringido y hay un temor y demás, por ejemplo, se ha llevado a lo que es digamos, en un aspecto de la persona, que se ha aumentado lo que sería el sexo virtual, por ejemplo, ¿no? Como una cosa que nos resulta extrañísima, rara, digamos, ¿no? Que hace pocos días yo escuchaba acá en Uruguay a una referente de las trabajadoras sexuales, digamos, para las personas que estén escuchando este programa y que no son de Uruguay. En Uruguay la prostitución está legalizada, por tanto, bueno, hay toda una serie de condiciones sanitarias que se les impone a las que ejercen la prostitución, para poder justamente ejercer en lugares que estén habilitados y demás. Y una de las cosas que planteaba esa referente es que muchas de las personas que son trabajadoras sexuales habían optado por no tomar clientes mayores de 60 o 65 años por el temor a enfermar a sus clientes, y que por tanto empezaron a trabajar de forma virtual. Todo esto nos parece obviamente muy extraño, muy, muy raro, digamos, que se maneje, por ejemplo, la sexualidad en esos términos. Una de las cosas que también se ha visto, que ha aumentado en esta etapa, lo que es el autoerotismo, la búsqueda, digamos, lo que tiene que ver con el placer propio. Han aumentado la venta de los sex shops para justamente los juguetes sexuales, porque las personas están solas y entonces el autoerotismo va justamente en aumento porque no hay posibilidades de contactarse con otros. Esto es lo que sería como justamente algo del individuo y la nueva realidad. No sé si más o menos va quedando claro cómo vendría la cuestión de lo que estamos planteando. Sí, clarísimo, la verdad que clarísimo, y esta es la realidad que se está viviendo, ¿no? Y que, como bien mencionaste, de repente lo podíamos ir desarrollando después, cómo está viviendo la persona la soledad en sus distintas áreas, ¿no? En la sexualidad, en los vínculos, en las parejas. Sí. Exacto. Sí. Está perfectamente claro. ¿Qué tal si vamos con un corte de música y ya regresamos con más de este tema para enfrentar y saber cómo asumir esa nueva realidad, ¿no? Lo mejor posible, porque imagino que asumir esta nueva realidad trae consigo algunas complicaciones. Entonces ya tendremos el placer de que Cecilia y Osvaldo nos comenten. Sigan en sintonía con el www.radiomundialonline.com. Vamos con algo de buena música y regresamos. Continuamos compartiendo este espacio de vida así aquí en este domingo a través del www.radiomundialonline.com, acompañados de Osvaldo y de Cecilia, que hoy precisamente nos están ayudando pues a aceptar y a ver esta nueva realidad, ¿no? Y particularmente yo creo que hay un sector de la sociedad, bueno, donde es la base estructural de la sociedad, ¿no? Que es la familia, que se está viendo como afectada con esta nueva realidad. Hay dinámicas que cambian, hay por supuesto relaciones que cambian. Escuchaba yo, comentábamos con un compañero de trabajo que está a escasos 3 o 4 kilómetros de su madre y no la ha podido ver, no ha podido ir a darle un abrazo y un beso. Y en estas instancias que se celebra el Día de la Madre en el país donde él está, pues dice que por encima de lo que sea va a tratar de ir, así sea envuelto en plástico de supermercado, ¿no? Del vinipel.
Y bueno, eso es, por ejemplo, algo que choca con la nueva realidad, ¿no? Osvaldo, Cecilia, los micrófonos son de ustedes. Bueno, Osvaldo, te damos la palabra con todo este tema que estaba trayendo Nacho de la familia. También yo te quería preguntar, que es algo que mandan muchas preguntas de distintos países sobre el tema de la soledad, cómo está haciendo, ¿no? Yo sé que es un tema muy amplio, pero bueno, si lo podés un poquito tocar en los distintos áreas de la familia, los adolescentes, y cómo está haciendo y cómo lo estamos viviendo desde esto que vos decías, estamos siendo domesticados y estamos como robotitos haciendo lo que nos dicen y vamos con la mascarilla y hacemos la cola y bueno, y se está perdiendo la posibilidad de ser, ¿no? Pero bueno, te doy la palabra entonces. Bueno, sí, notorio, obviamente estamos tocando temas que son tan complejos y que son muy amplios, pero bueno, en este espacio de la radio tendremos que ser lo más sintético posible para aportar justamente a los oyentes algunas cosas que les permita reflexionar, por ejemplo, en torno a la familia, como se estaba planteando recién por parte de Nacho, donde obviamente ha cambiado por varias razones. El hecho de la retracción hacia el hogar y quedar todos en un mismo espacio, que digamos las familias contemporáneas sabemos que los espacios, digamos, metros cuadrados que usan las familias hoy día no son los mismos que en otras, por decir, hace 60 o 70 años, sino que ahora todos los complejos habitacionales y demás suelen ser casi como casas dormitorio o apartamentos dormitorio, es decir, en el sentido que la gente trabaja todo el día y lo usan un poco más bien para el descanso y dormir. Pero bueno, ahora resulta que la casa se ha vuelto no solamente el lugar donde tienen que vivir todo el día, sino trabajar desde allí, lo que aún tienen su trabajo. Y esto complejiza enormemente porque empiezan conflictos territoriales entre los integrantes de la familia, sobre todo cuando hay niños, que obviamente los niños también están desde la casa con sus conexiones a las plataformas educativas, etcétera, y se generan situaciones muy complejas. Digamos, en el caso que trabajo justamente con parejas y familia, estoy viendo justamente en estos últimos tiempos, en estas últimas semanas, situaciones a veces muy complicadas, ¿verdad? Por la tensión que se genera entre los miembros de la familia, por los conflictos que ya de pronto estaban antes, pero estaban como larvados, estaban que de algún modo, como se dice vulgarmente, debajo de la alfombra, conflictos de pareja, conflictos familiares, y que ahora justamente eclosionan, saltan, porque justamente se produce como un hacinamiento. Al estar todo el día en ese lugar, no es lo mismo venir un rato, digamos, en la tardecita, noche a dormir, etcétera, sino que ya estar todo el día, todo el tiempo, primero que nada, la individualidad se ve afectada, si la privacidad para poder tener una comunicación con un amigo, un familiar, con un terapeuta. Me pasa que yo justamente estoy atendiendo la mayoría de los pacientes de forma virtual. Se complica mucho cuando el paciente tiene que generar un espacio para sí, para poderse comunicar con el terapeuta, ¿no? En este caso conmigo, para poder tener su sesión, para poder tener su trabajo con su psiquis. Se complica mucho porque a veces se tiene que ir, yo que sé, si tiene un auto, se mete en un auto, o se va, no sé, a la vereda para captar la señal de wifi o de wifi. Entonces generan, por ejemplo, ese tipo de problemas que no son pocos, ¿verdad? Y paradójicamente se genera un hacinamiento porque están todo el día en el mismo espacio, hay conflicto territorial sobre quién ocupa un determinado lugar. Por tanto, eso tensiona las relaciones familiares y sobre todo cuando además hay que usar ese espacio familiar para el lugar de trabajo. El famoso teletrabajo, que la persona tiene que estar prestando atención a una pantalla, tiene que estar, y sin embargo, los niños o adolescentes pueden andar deambulando, haciendo ruidos, etcétera, etcétera. Y eso obviamente complejiza, o los adultos con las tensiones que se generan durante esos niños o adolescentes. Ni que hablar si hay personas mayores de la tercera edad que pueden convivir de pronto en algún caso, también es un problema. Y después un poco lo que traías tú, Nacho, referido a ese amigo
es otro de los problemas que aquellas familiares que están de pronto en una casa de salud, residencial, o que simplemente viven solos, los abuelos de los niños, vamos a ponerle, ¿no? En otro lugar, la imposibilidad de contactarse, eso realmente genera una afectación muy grande. Es decir, hay abuelos muy desesperados porque no pueden tocar a sus nietos, y los nietos también. Entonces, obviamente que eso genera un daño psicológico que es muy complejo, y más cuando vienen fechas como puede ser el Día de la Madre, el Día del Padre, o el Día del Niño, o bueno, ni que hablar cuando llegue, si esto sigue así, cuando lleguen las Navidades y todas esas situaciones que convocan a la reunión de lo familiar. Es obvio que eso afecta enormemente, ¿verdad?, la trama familiar, y por tanto, como decía recién, se han potenciado conflictos al interno familiar. Si no quiere decir que todas las familias no puedan sanear esas relaciones que se puedan generar conflictivas, pero por ejemplo, una de las cosas que también se ha visto, se ha estudiado y que he tenido la oportunidad de ver, que paradójicamente ha habido una disminución del deseo, por ejemplo, sexual, ¿no? Y eso obviamente, a pesar de haber más tiempo, también por esta cosa de estar todo el día juntos, y el hacinamiento, y la falta como de privacidad diaria, y las individualidades que se ven avasalladas, además de otros factores externos, como puede ser, bueno, la pérdida del trabajo o la incertidumbre acerca de cómo va a seguir la situación. Eso se ha visto, se ha notado, como por ejemplo hay una pérdida del deseo sexual, tanto de los hombres como de las mujeres, que obviamente afecta la posibilidad, bueno, de que esa área que de algún modo es muy importante, por lo bueno, por lo siempre que sea sana, ¿verdad?, la sexualidad en esa pareja, se ve afectada porque, bueno, el deseo decae, ¿no? Entonces, bueno, eso es un problema. Y referido a lo que planteaba Cecilia, ¿no?, respecto de toda la soledad, ni que hablar las personas que están solas en sus casas, que no tienen compañía de nadie. Obviamente, como el caso de algún abuelo que de pronto vive solo o abuela, se incrementa esta sensación, y la virtualidad acorta la distancia, pero no es lo mismo, como me lo ha dicho algún paciente, no es lo mismo, digamos, el olor, ¿no? Es increíble ese sentido del olfato, ¿no?, que necesita como sentir el olor, ¿no?, del nieto o del hijo, ¿no? Porque cada uno tiene como su distinción en ese sentido, o verle, tocarle, ¿no? Es decir, todo lo que serían los sentidos que tenemos, el olfato, el oído, ¿no? Se ven como justamente restringidos, porque la virtualidad no solamente nos acerca a lo visual, pero es una visualidad, el ver también de forma virtual, es decir, no estamos viendo a alguien real de allí. Y en ese sentido también, obviamente, se afecta el individuo en la medida que queda cortada las redes en muchos puntos, y por tanto eso obviamente afecta y genera obviamente esa sensación de no solamente de estar aislado, sino estar solo. Por tanto, eso no es nada menor, ¿verdad? Uh-huh. Sí, qué importante. Y no solo, viste, personas mayores están solas, hay muchas personas que se han separado, que están solas, que los hijos ya son grandes, que no pueden conectarse, como decías vos, que no es lo mismo virtualmente que tener esa posibilidad del contacto. Entonces todo esto que se puede racionalizar, qué es lo que tenemos que hacer para no contagiarnos, no quita de que sea algo que nos está impidiendo y privando de un deseo que es natural del ser humano. Exacto. Sí, incluso tú hacías una mención algo muy importante, digamos que muchas parejas que han resuelto separarse, y que obviamente los niños quedan en ese régimen de visitas, que ahora justamente se ha visto alterado. Sin ir más lejos, ayer hablaba con una paciente que justamente, sus niños hacía ya un mes y pico, desde que empezó acá en Uruguay, que fue el 13 de marzo, los niños no iban a visitar a su papá, más allá que había el deseo, porque había que trasladarse muy lejos y había que llevar a esos niños de una forma que se los exponía, y no estaban obviamente dadas las condiciones para llevarlos y traerlos. Por tanto, solamente el contacto era por videollamada, ¿no? Entonces se pierde esa realidad
del contacto, bueno, donde obviamente el papá podría jugar con su niña o con su niño, ¿verdad? Hacer algo lúdico, como lo hacía antes, pero ahora está restringido y bueno, entonces se crean esos cortes que son obviamente muy complicados porque, bueno, se extrañan así el contacto con el otro. Hoy día se escucha algo decir, bueno, entre amigos, ¿no? Los extraño, los quiero ver. Sin embargo, se puede ver por las plataformas Zoom, por ejemplo. Sin embargo, falta eso, ¿no? Pero yo los que quiero ver, es decir, ¿no? Nos queremos ver para comer, como se hace en Uruguay, un asado. Claro. En otras partes, bueno, serán otras comidas que reúnan a los amigos y a la familia. Y bueno, falta eso, es decir, falta el olor al asado, el abrazo con el amigo, sobre todo los latinos, que somos muy de cercanía, ¿no? del abrazo, de estar cerca. Bueno, todo eso se ve obviamente afectado y genera justamente una sensación de soledad, no tener al otro cerca, ¿no? Y eso no es poca cosa, el daño que causa, ¿no? Claro, y además de soledad, Osvaldo, este ejemplo que diste de los niños que no pueden ver a su padre, a mí me está pasando lo mismo trabajando con los padres de los niños, que la madre se queda con niños, de repente hay mellizos y chiquitos, y entonces se sobrecarga el trabajo. Desde uno entra en Zoom, el otro tiene otro horario, que hacer una cosa, que la otra. Entonces se está viendo en algún grupo de madres de WhatsApp de las escuelas, dicen las madres estamos colapsando, y es cierto, porque hay que estar, hacer el rol de padre, el rol de madre, poner los límites, entrar en Zoom. Los niños están inquietos, se extrañan, es una situación nueva, entonces esa palabra se está colapsando, que es una palabra de ahora, me parece que tiene mucho que ver con cómo cada uno le está tocando vivir esto. Exacto. Bien, eso que tú decías, me lo mencionaba el otro día una persona que quería consultar conmigo, justamente que su hijo le decía, un niño chico de 6 años, le decía que no daba, el niño decía, ¿no? Que ya no daba más, que él extrañaba enormemente a sus amigos, a pesar de que se conectaban por estas vías, pero decía, yo extraño a mis amigos, quiero verlos, quiero jugar con ellos a la pelota. Es decir, es esto, ¿no? Si de la virtualidad, bueno, sí, pues, funcionan algunas cosas, acerca a la gente porque puede escuchar la voz y todo eso, pero esa cuestión de la corporeidad, de estar el otro ahí, de visualizarlo, ¿no? De tenerlo a mano, como se dice, bueno, al verse restringido tanto para las relaciones familiares como para las relaciones sociales, genera un problema que, bueno, todavía no le podemos medir cuánto efecto causa, pero ya sabemos que el efecto no es positivo. Sí, esto del olor que decías, hay varias amigas que están teniendo nietos y dicen, no le puedo sentir el olor, o sea, podré verlo por la pantalla, podré verlo por la reja, pero no lo puedo tener, no le puedo sentir el olor al bebé, o sea, exacto. Son cosas básicas, ¿no? Sí, totalmente. Bien. Bueno, pues estamos caminando este camino, descubriendo esta nueva realidad. Vamos con otro corte y ya regresamos con más aquí para entender. A mí me deja perplejo un poco todo el tema. Hay que ver cómo se anima uno para poder sacar el mejor provecho de esta nueva realidad, ¿no? Y bueno, esperar adecuarnos, ¿puede ser la palabra? Sí. Quizás. Capaz que esa otra. Capaz que haya. Adecuarnos es medio como que podría tener el riesgo de que sería aceptar. Sí. Como a regañadientes. Vamos, ¿no? Por el lado. Capaz que tenemos que ir por el lado de la creatividad, pero bueno, también puede ser aceptar un poco, pero no del todo. Vale. Bueno, muy bien. Entonces, cuando regresemos, vamos a estar hablando nuevamente de este tema con Osvaldo y Cecilia, aquí a través del www.radiomudetoonline.com. Ya regresamos con más.
bien, continuamos en este domingo, en este espacio de vida. Sí, estamos hablando de estas nuevas realidades, cómo afrontarlas, cómo ajustarnos a ellas. Hablábamos pues de la relación importante, de lo que pasa con esta realidad en las relaciones familiares, y pues obviamente no podemos dejar de tocar el ámbito laboral, ¿no? ¿Cómo está cambiando esta realidad la forma en que trabajamos? ¿Cómo estamos asumiendo ese rol? ¿Cómo nos tenemos que, no sé, como decíamos de pronto antes de la pausa, ser creativos y volvernos un poco más productivos? Bueno, para eso vamos a seguir hablando con Cecilia y Osvaldo sobre esta nueva realidad y cómo la vamos a afrontar. Buenísimo, Osvaldo, te escuchamos porque es un tema que estamos todas las personas esperando un poco de cómo ordenarse para ser libres. Claro, estamos hablando de las distintas áreas de un sujeto, de un individuo, ¿verdad? Más, digamos, lo que tiene que ver con su propia individualidad, como decíamos, en su hogar, después la relación con su familia, y también hay un área que tiene que ver con el mundo del trabajo. Sabemos que algo así como la mitad de la población mundial activa, que sería algo así como 1.500 millones de personas en el mundo, están justamente con problemas en el trabajo. Es decir, es una situación que creo que nunca se había vivido ni siquiera en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que haya 1.500 millones de personas que estén afectados por el mundo del trabajo no es un dato menor, ¿verdad? Sí, y en ese sentido, no solamente que esta pandemia cortó abruptamente personas que venían trabajando por cuenta propista, que se les llama, que trabajan por la cuenta, que son trabajadores independientes de distintos rubros, obviamente que han quedado por las cuarentenas tanto obligatorias en algunas partes del mundo o flexibles, como es un poco acá en Uruguay, pero bueno, que han quedado sin posibilidad de generarse su dinero para la paga diaria de sus cuentas y sus cosas, y eso obviamente que genera una afectación enorme desde el punto de vista psíquico, porque las personas, algo de su dignidad se ven reforzado por sentirse útil, como se dice, ¿no? Cuando hace algo por sí mismo, cuando hace algo para mantener su autonomía y no ser dependiente de otros. Digo, me estoy refiriendo en el caso obviamente de las personas adultas, no de los niños y los adolescentes. Por tanto, si alguien pierde su autonomía, porque se queda sin trabajo, porque lo cesaron, porque lo pasaron al seguro de paro y capaz que después no lo vuelven a reintegrar, eso ya de por sí genera una fractura en la persona, en su autoestima, en la sensación de impotencia, en la bronca que eso obviamente genera, la tristeza, y que eso se tramita de distinta manera en el individuo, que puede de algún modo volcarse también adentro del hogar. Esa frustración y esa tensión puede derivar, como lo he visto en algún caso, en situaciones de estar crispado o de estar todo el día acostado, como una cosa depresiva o agresivo o depresivo, con trastornos del sueño, con un nerviosismo general, con adelgazamiento, porque bueno, se le afecta también el deseo de comer, etcétera, digamos, y que puede derivar que de pronto la persona, como lo estamos viendo en Uruguay, que tiene que ir a hacer la cola a lo que acá en Uruguay se llaman las ollas populares, que son lugares donde en forma solidaria personas producen alimento para dar una ración diaria a aquellos que no tienen ese sustento básico, y eso para una persona es muy complejo de aceptar ir a la fila. Lo he visto, lo he conversado con personas que en otro momento de Uruguay, en el 2002, pasaron por situaciones así y les daba vergüenza tenerse que poner en la fila, porque no quería que los vieran de pronto amigos o vecinos, en tener que estar haciendo la fila para recibir comida, porque en definitiva es como que no aceptaba que él no pudiera lograrlo por sí mismo.
Eso por un lado. Después está lo que tiene que ver con el teletrabajo, donde se genera otra situación, donde la persona pasa, como yo decía hace un ratito, referido a que el hogar se vuelve su lugar de trabajo al mismo tiempo, su oficina y su domicilio, y todo acontece allí. El teletrabajo tiene, digamos, entre comillas, algunas virtudes, porque la persona dice, bueno, no pierdo tiempo trasladándome, no gasto en el transporte, no tengo que comer de pronto afuera, es decir, bueno, hay una serie de, entre comillas, de ventajas, ¿no? Pero tiene una cantidad de desventajas. Primero que nada, que el hecho de estar la persona trabajando en su casa y a su vez viviendo allí, se generan otras cuestiones que tienen que ver con el sedentarismo, ni que hablar, porque la persona, bueno, no se mueve, está como siempre en el mismo círculo y ya se complica justamente, por ejemplo, lo que tiene que ver con hacer actividades mínimas como caminar hasta, no sé, hasta el ómnibus o yo qué sé, no sé, algún tipo de cosas que tenga que ver con el ejercicio, ¿no? Generándose un sedentarismo en ese sentido. Pero se produce una cosa más compleja aún, que tiene que ver que no comparte con sus compañeros, con sus pares, ni con sus jefes, y bueno, ¿no? Según el tipo de trabajo que sea, no va a compartir con sus pares y va a quedar solo. Cada persona queda sola desde su casa trabajando, y por tanto esto rompe la cohesión entre los trabajadores, entre el grupo de pares, ¿no? Y esto no es un dato menor, porque debilitar esa cohesión puede generar dificultades justamente en lo que tiene que ver con el contrato laboral. Es decir, porque en general cuando a veces se produce conflicto, la unión de los trabajadores para hacer un reclamo se hace de forma conjunta, de pronto frente al dueño del lugar, o si el dueño no le parece que no corresponde ir al Ministerio de Trabajo, etc. Pero se genera la posibilidad de conversar con sus pares y acordar cosas, ¿verdad? El riesgo de que cada uno quede trabajando en su espacio, primero que nada, que bueno, se flexibiliza, como decíamos, como el contrato social laboral, ¿no? Se ha visto como, por ejemplo, algunos empleadores dicen, bueno, que trabaje a rendimiento, si ya no es que tiene que cumplir un horario en tal lugar, comprar en un espacio físico donde hay X cantidad de personas que son sus compañeros, que ese mundo laboral también es un mundo de socialización, donde pueden generarse compañerismo, amistad, etcétera. Todo eso queda como diluido, ¿verdad? Y las mismas empresas ya no necesitan esos espacios enormes para de pronto brindar un servicio, porque capaz que lo hacen desde un lugar mucho más pequeño, con el ahorro que eso significa obviamente para el emprendedor, para la empresa, y deja cada uno, digamos, diseminado en distintos domicilios, trabajando de esa manera. Entonces, tiene una complejidad nada menor, porque, como decía recién, aísla a la persona, al trabajador, y eso no es buena cosa cuando justamente el trabajo también puede unir, puede generar socialización, puede generar también aprendizajes de algún modo por imitación, de estar cerca del otro, de tener el compañero al lado, que le puede preguntar, que es el otro, ¿no? De compartir el almuerzo al mediodía o el café de la tarde, de pronto en esas salidas de oficina o cosas así. Por tanto, bueno, no es una cosa menor esto del teletrabajo, que como decíamos, da algunas ventajas, pero puede dar unas cuantas desventajas, siempre que la persona no esté consciente. Digamos, si la persona está consciente y tiene eso como claro, y puede generar otras formas de generar una red con sus compañeros y demás, pero la tendencia puede ser quedarse como aislado en su espacio familiar, laboral, con una afectación, como decíamos, no solamente de lo que tiene que ver con su contrato laboral social, sino también hasta con su afectación física de estar en un permanente encierro en su propio domicilio trabajo. Sí, además exactamente lo que vos decías, lo que está faltando es justamente el contacto, el vínculo, como decías vos, la mirada, el café, la conversación.
digo, en el trabajo, los adolescentes que logran entrar, algunos no están entrando en las clases, pero los adolescentes que logran entrar manifiestan en las sesiones que es realmente súper aburrido estar 4 horas escuchando al profesor, en el caso del liceo, y no poder hacer un chiste con un amigo, salir, eso que tú decías, de salir a almorzar con el grupo, o sea, está faltando el contacto y el vínculo, y esto, Osvaldo, a mí me parece peligroso de que se alargue mucho, ¿no? Porque una cosa es una, ¿no? Porque es como si uno se acostumbra a esto, no sé, vos cómo lo ves. Sí, tú lo estabas tomando por el lado de lo que tiene que ver con la educación, que es un elemento muy importante, que va un poco de la mano de lo que estábamos hablando del mundo laboral. Ya mismo las autoridades de acá de Uruguay, no sé exactamente, pero si tengo entendido, algo escuché de la Argentina también que estaba pasando algo similar. Justamente la deserción que se produce virtual, diríamos así, no es ya la deserción del espacio educativo concreto, real, donde el adolescente deja de ir al colegio, al liceo tal, ¿no? Sino que la deserción acá es virtual porque la persona no se conecta. Es sabido de profesores y de maestros que hay niños o adolescentes que no se han conectado nunca. Sí, nunca es nunca. Y que eso está muy vinculado, los que menos se conectan suele estar vinculado a los sectores socioeconómicos más desfavorecidos, con lo que esto obviamente aumenta las dificultades del acercamiento a la implementación educativa, que le podría permitir luego el acceso al mundo laboral, etcétera, etcétera, por obviamente alcanzar algún tipo de especialización en algo. Entonces, bueno, esto es un problema, por eso decía recién, puede dar ventajas, como decía recién, que de pronto, el adolescente, está más en la casa, los padres saben dónde está, porque algunas veces los padres se preocupan que el adolescente anda por ahí, no saben dónde, que lo tienen más a mano, pero lo cierto es que a pesar de que esté más a mano, más en el hogar, no es, eso no le da la condición de que esté más en contacto con las plataformas virtuales educativas, un poco por lo que tú decías, Cecilia, de que no les entusiasma, pero además porque, los sistemas de control que pueden haber del centro educativo, porque obviamente esa plataforma sabe si se conectaron o no, pero de alguna manera no hay como esa presencia del docente real que diga, vamos arriba con esto, yo qué sé qué, ¿no? Sino que, sé de algunos docentes que a veces usando por otras líneas de comunicación lo hacen a través de sus celulares, por WhatsApp, con el adolescente, tratando de estimularlo y demás, pero el chico o la chica más bien están entusiasmados, están jugando al Play o Netflix o otro tipo de juegos que ellos hacen en línea con amigos, pero no dando cumplimiento a aquellas cosas que le van planteando de la plataforma. Y lo he visto en algún caso con algún paciente que ha atendido de alto rendimiento, por ejemplo, ya de clases avanzadas acá en Uruguay, lo que sería en una terminación del secundario, digamos así, alumnos de pronto de alto rendimiento, que sin embargo ellos mismos dicen que es tremendamente aburrido, como decía Cecilia, y que en definitiva, como lo decía el otro día un chico de 17 años, él estaba esperando que se abriera nuevamente con el caso del liceo público para ir allí a clase, porque de este otro modo a él no le resultaba para nada atractivo ni agradable estar en su casa diciendo cosas y demás sin tener contacto con sus compañeros. Sí, exactamente. Así son, Osvaldo, las realidades que estamos viviendo en este momento y sus ambivalencias, ¿no? Sus aspectos positivos, sus aspectos negativos y el tema del acostumbramiento a todo esto. Y sí, es que es la nueva realidad. Exactamente. Bueno, vamos con otro corte y ya regresamos con más, para que veamos un poco más profundo de pronto qué consejos le pueden dejar a los oyentes, ustedes dos, para que podamos asumir de la forma más creativa y mejor posible esta nueva realidad. Ya venimos con más aquí al www.radiomodetonline.com.
Continuamos en este espacio de Vida Así, este domingo, como siempre, pues brindando este espacio, como digo, de Vida Así con la doctora Cecilia Botti, esta vez con un invitado maravilloso, el doctor Osvaldo Graña, que hemos estado hablando un poco de cómo asumir, de cómo vivir, de cómo enfrentar, de cómo abordar desde diferentes ópticas esta nueva realidad, ¿no? Que estamos asumiendo a raíz de todo lo que está pasando. Y es que pareciera en un comienzo, pues quienes eran más optimistas pensaban que esto iba a pasar, pero no va a pasar. Creo que tenemos es que aprender, como decía el doctor Osvaldo, a ser creativos y a vivir con este bichito que vino para enseñarnos muchas cosas, como dice la doctora Cecilia, y vino también pues a quedarse, ¿no? Eso ya es una realidad. Entonces, bueno, ¿qué le podemos decir a nuestros oyentes de saber cómo seguir adelante para sacar pues el mejor provecho de esta nueva realidad? Bueno, Osvaldo, me parece importante esto que dijiste hace un rato, de vivir la realidad que nos está tocando vivir, pero poder tomar conciencia, ¿no? En los distintos ámbitos, los adultos, los niños, los adolescentes, los grupos. Pero bueno, lo que a ti te parezca bien. Bien. Sí, digamos, quizás los oyentes se han quedado, obviamente, bueno, porque esa era la idea, generar como la mirada, la contracara, ¿no? De lo que aparece como, digamos, visualizado a través de los medios de comunicación, sobre todo televisivos, etcétera, ¿no? Mirar como la contracara, así como si miráramos el lado oculto de la luna, es decir, vemos una cara, pero también siempre es bueno como intentar ver la otra parte, que se hace más difícil, es más difícil acceso, mirar la contracara de las cosas. Y para eso tenemos que tener conciencia crítica. ¿Y qué es la conciencia crítica? Es preguntarnos si eso que estamos viendo es así, si no es así. Si estamos con nuestros niños, que capaz que bueno haya un monitor prendido por ahí de un televisor y están pasando información, como uno ve que los niños repiten y le mandan cartita a los abuelos y hablan del COVID-19 y todo eso, son como elementos que nos podrían permitir justamente tomar esto como una oportunidad, primero que nada, para cuestionarnos de cómo veníamos, ¿no? Veníamos en un mundo acelerado, consumista, hedonista, donde corríamos detrás de la compra compulsiva de cosas, los niños y los adultos, ¿no? Y de pronto, de golpe, se cerró de pronto para aquellas personas que tienen, bueno, eso que se ha creado, porque, digamos, la sociedad contemporánea y la sociedad en la que vivimos han ido creando seres consumistas. Por eso nosotros vemos niños chiquitos que dicen, comprame algo, quiero comprarme eso, comprarme lo otro. Niños chiquitos, 2, 3 años, en cuanto empiezan a verbalizar algo, empiezan a decir, comprame esto, comprame lo otro, decir, no, quiero eso, quiero lo otro. Es decir, porque se va armando, a través de los distintos medios de comunicación, etcétera, se va armando, digamos, la posibilidad de que haya un ser consumista, hedonista, que lo quiere ya, el cómprelo ya, ¿no? Y veníamos en esa carrera, digamos, todos metidos en ese carril, y de pronto todo se corta de golpe y nos tenemos que quedar recluidos en la casa y empezamos a constatar que, por ejemplo, se puede vivir con menos dinero que lo que se vivía antes, porque ya no se va allá y allá y allá y al otro lado a comprar esto y a comprar lo otro y a comprarle más allá, sino que se puede de pronto quizás, por ejemplo, vivir con menos dinero de lo que se vivía antes, ¿no? Pero decía también que esta crisis puede ser una oportunidad para que nos pensemos como individuos, como grupo familiar y como sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Primero que nada, que nos hace volver un poco a pensar en la finitud. En la medida que se habla todo el tiempo de la muerte, y qué riesgo hay de la muerte, y qué riesgo tenemos ante ese virus y demás, y que se murió tal y cual persona, y alguien cercano, y que esto que lo otro, nos acerca a algo que es parte de nuestra naturaleza, que es la finitud. Más allá de las creencias religiosas que cada uno pueda tener, y bueno, demás, pero hay una finitud, que hay un ciclo de vida que se puede terminar, y que veníamos a una velocidad que no podíamos ni siquiera pensar en eso.
Entonces, es un momento para, primero que nada, tomar contacto, digamos, con lo que es la humildad, ¿no? Que no somos seres omnipotentes, que no podemos con todo, que de pronto nos han hecho creer que la tecnología lo puede todo. Pero bueno, un virus que no se sabe cómo surgió, pero aparentemente por los propios hacinamientos y las formas alimentarias que la humanidad ha tomado, derivó que saltó ese virus al humano, digámoslo así, hay unas teorías en ese sentido. Lo cierto es que ese virus, que es invisible, pero que se ha vuelto, como decía el Principito, ¿no? Lo esencial es invisible a los ojos. Acá justamente esto se ha vuelto esencial para que nos pensemos de que somos finitos, de que no somos omnipotentes, que tenemos que ver cómo veníamos andando como sociedad y como individuos, y que de pronto esto es un momento de repensar, analizar, reflexionar, poder escribir, por ejemplo, poder escribir cosas. Yo he visto en este último tiempo personas que de pronto se ponen a escribir, a reflexionar, a poner un poema, a hacer un cuento, conversar con personas perdón, en forma profunda, es decir, no como encuentros de pronto que a veces son como muy superficiales. He visto que las personas ahora se ponen a pensar, es decir, qué realidad estamos viviendo y cómo afrontarla. Por tanto, por eso decía, esto pues es un problema, pero es una oportunidad. Cuando hay situaciones de quiebre así, nos van a faltar palabras. Ya lo decían algunos sociólogos en la década del 70, que decía Dubineau, que se llama algo así como un sistema de esclusa, cuando uno pasa de una zona a la otra, ¿verdad? Como una esclusa, como cuando uno pasa como en el canal de Panamá, digamos, ¿no? Cuando pasa de un lado al otro, digámoslo así. Estamos pasando, veníamos de un lugar, vamos a pasar al otro. Y nos faltan palabras, nos faltan conceptos, nos faltan construcciones mentales para entender esta realidad. Por tanto, entonces, por eso yo señalaba y que teníamos que estar alerta, primero que nada, a no tomar cualquier palabra que nos viene como que eso es ya lo definitivo, sino que también pensar si eso es así, si no es cierto? Y lo que se ha visto a través de la historia humana es que en momentos críticos, la historia humana, digo, y también las historias de pronto regionales, de un país que pasa una crisis, se generan fenómenos creativos increíbles, se generan lazos, asociaciones, alianzas estratégicas para sobreponerse a esa adversidad, ¿no es cierto? Por ejemplo, digamos, ahora se ha visto en Uruguay, como en otras partes del mundo, que de pronto, bueno, a partir de que hay que usar el famoso tapabocas, personas que de pronto, bueno, se juntaron 2 o 3 y empezaron a producir, porque uno tenía una máquina y otro tenía la tela, y juntaron, ¿no? Y de pronto se juntaron 2 o 3 personas y empiezan a fabricar eso y lo venden. Es decir, bueno, eso es una asociación estratégica para afrontar un problema donde de pronto la persona quedó sin trabajo y de pronto se junta para hacer eso. Podemos ver también situaciones, como decía recién, donde el ingenio, la creatividad, ¿no? En la medida que se nos desarma lo que tenemos que con lo que tenemos enfrente, tenemos que combinar las cosas y armar algo nuevo que sería como algo creativo. Acá en Uruguay hemos visto, por ejemplo, un doctor que es muy conocido, el doctor Canessa, que se asoció con unas personas que son mecánicos y demás para crear, por ejemplo, unos respiradores. Todavía están en proceso de experimentación, pero bueno, es una cosa que no hubiese ocurrido si no hubiésemos llegado a este extremo, ¿se entiende? Entonces, así y otras tantas cosas que nos va a permitir de pronto explorar nuestra creatividad, nuestra posibilidad de mirar las cosas de otro modo, y es encontrarle justamente como la vuelta a algo que pensamos iba a ser siempre así, estábamos naturalizando que eso era así, y ahora al romperse vemos que que eso no era natural, sino que era algo creado por los gobiernos, por los estados, por el conjunto de la sociedad regional y mundial, y que de buenas a primeras se cortó esa situación y que ahora estamos ante algo que hay que formularlo, instituirlo, porque ahora estamos en un movimiento instituyente, es decir, estamos en un proceso, estamos en un tránsito, como si estuviéramos en un andén de un tren, estamos como a la espera a ver de qué es lo que viene para subirnos hacia otro lugar que no sabemos dónde vamos a llegar, pero si estamos conscientes, estamos atentos,
no nos vamos a subir a cualquier tren, vamos a elegir de pronto a qué tren y a qué rumbo va. Esa es la idea como metáfora que creo que tendría que quedarnos en este encuentro que hemos tenido hoy, para que los oyentes estén, como decíamos recién, no solamente los adultos, sino con los niños, con los adolescentes, aprovechar ese estado en el que están de pronto en la casa, que si bien puede ser momentos, como decíamos, de tensión, poder de pronto charlar en ese grupo familiar cómo afrontar en un sistema de cooperación, de solidaridad, actos dentro del propio grupo familiar, pero también con los de afuera, como se ha visto hoy, que hay muchas personas que están haciendo acciones solidarias, desde lo que hacen viandas para personas necesitadas, como otras cosas, atención, por ejemplo, atención psicológica, que acá en el Uruguay también se está haciendo de forma honoraria en algunos casos, bueno, cosas así que de alguna manera generan movimientos solidarios para ayudar al otro a salir, porque ya se sabe que frente a una situación de crisis como la que estamos viviendo, es más difícil salir solo, siempre es más fácil salir acompañado, y si salimos en alianza y en conexión con otros, pensando juntos de cómo sería mejor qué camino seguir, va a ser más sencillo que si nos quedamos aislados, encerrados, que de algún modo también es lo que la sociedad, los gobiernos nos proponen, que nos quedemos adentro, pero bueno, no nos vamos a quedar indefinidamente adentro, de algún modo tendremos que salir con digamos, con las cosas más claras, y sabiendo que siempre hay una salida a las cosas, porque también esto tenemos el riesgo que las personas sientan que no tiene vuelta, que no hay luz en el fondo del camino, que no hay manera como de sobreponerse, y las personas empiezan a pensar en cosas muy negativas, como puede ser decir, bueno, eliminarse, autoeliminarse, porque no le encuentra la vuelta. Y lo que tenemos que transmitir es que hay siempre una salida, y que esa salida puede ser de la mano de otros o de otro, y que si no podemos solos con ese otro, tenemos que pedir ayuda, y que en este caso la ayuda puede venir por los profesionales de la salud mental, que son las personas que están preparadas para dar una mano para salir del pozo. Bueno, y es esa cadena que tenemos que armar para enfrentar estas nuevas realidades que nos ha tocado vivir, y que tomémoslo como una oportunidad, más allá que sea un desafío, una incomodidad, un problema, pero sabemos que los problemas siempre tienen solución, y que quizás en la medida que nos paremos de esta manera vamos a salir más claros, y no solamente siendo seres obedientes a las nuevas normativas mundiales. Bueno. Interesante, Osvaldo, lo que estás diciendo, porque de todo esto salimos obviamente más fortalecidos, más conectados con nosotros mismos, todos los temas que tocaste, desde la muerte, la sexualidad, los vínculos, la pareja, los niños, adolescentes. De alguna forma todo esto es un aprendizaje muy grande, que lo podemos tomar de una manera o de la otra, como vos decías, o una persona se puede deprimir, tirar en la cama y no hacer nada, o tomar una actitud creativa. Y sobre todo creo que la línea de programa fue de alguna manera tener claro que una cosa es cuidarse y otra cosa es cuidar las palabras que escuchamos y las palabras que usamos en relación a cómo nosotros podemos seguir siendo libres en esta realidad, y qué trenes o qué opciones nosotros vamos a tomar cuando podamos y en cada momento. O sea, nunca perder la capacidad crítica de poder elegir lo que sentimos, lo que intuimos, y no lo que nos dicen. Exacto. Bueno, pues creo que todo queda absolutamente claro. Hemos recorrido este camino de esta nueva realidad. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en este espacio de Vida Así. Muchísimas gracias a nuestros oyentes por escucharnos, y bueno, quedamos pendientes de todo lo que podamos traer a este espacio de Vida Así para seguir contribuyendo pues con este enfrentamiento, se puede decir, o no sé, esta vivencia diaria con el corona, ¿no? A ver cómo acabamos de entenderlo y cómo acabamos de vivir, ¿no?
Sí, tenemos que ir afrontando. Afrontando. Exactamente. Para mí ha sido un gusto compartir con ustedes y bueno, era aportar un granito de arena para la reflexión y bueno, Cecilia, que es la que está al frente de este espacio, seguirá también dando sus puntos de vista y ayudando también a pensarnos en este momento y bueno, capaz que tengamos algún retorno de algún oyente que diga, a ver, bueno, ideas, propuestas de qué le pareció lo que planteamos hoy, que creo que sería algo muy interesante. Para mí ha sido un gusto compartir. Claro que sí, sus preguntas pueden dejarlas en el plugin de Facebook de la emisora o pueden escribirle directamente a la doctora Cecilia Botti a su página de Facebook, porque ya van a ver el enlace aquí también en la página de la radio y bueno, quedamos pendientes de eso. Muchísimas gracias Osvaldo, muchísimas gracias Cecilia. Nosotros nos vamos y los dejamos a ustedes, queridos oyentes, con la mejor música aquí a través del www.radiomodetonline.com. Gracias Nacho y agradecerle muchísimo a Osvaldo por compartir toda su sabiduría en esto y su claridad, sobre todo para que esto llegue a distintas partes del mundo. Y bueno, como siempre decimos, en esta línea de estar positivo, de vibrar alto, esperando como siempre, las preguntas de lo que están necesitando, de lo que están sintiendo, para, bueno, juntos ir caminando en esta realidad que nos tocó vivir. Gracias Osvaldo, muchísimas gracias. Gracias Nacho y un abrazo para todos los oyentes. Un abrazo, muchas gracias. Gracias. ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? Espacio de vidas, espacio de vida, espacio de vidas, espacio de vida, espacio de vidas, espacio de vida, espacio de vidas, espacio de vida. ¿Qué te duele? ¿Qué te ronda? ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Qué te ronda? ¿Qué te duele? ¿Qué tienes en la cabeza? Espacio de vidas, ¿qué te ronda? Espacio de vida. ¿Qué te ronda? Con la licenciada Cecilia Botti.